Damos gracias a Dios una vez más por este momento que tenemos de estar reunidos en este lugar para alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Así de que nos sentimos contentos porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque estamos en pie todavía. Así de que le damos las gracias a Él y le pedimos que sea Él guardando y ayudándonos en todo por la situación que se está viviendo. Una situación muy difícil, muy caótica, pero que sabemos que Dios no ha perdido el control. Quizás en estos momentos no entendamos lo que está pasando, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Y es importante confiar en Él, aunque quizás no entendamos el porqué de las cosas y por qué permite todo esto. Pero nuestra fe siempre debe estar puesta en Él, sabiendo que Él tiene control absoluto de todo y que nada escapa de su soberanía. Así que Dios los bendiga, hermano. Vamos en esta hermosa tarde ya a leer la palabra del Señor para luego meditar en ella. Les voy a invitar que abran el libro de Eclesiastés, que es el que venimos estudiando. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10 del versículo 11 al 20. Aleluya. Vamos a estar meditando en estos versículos. Eclesiastés 10, versículo 11 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿De qué le sirve al encantador si la serpiente muerde antes de ser encantada? La palabra del sabio le traen simpatía, pero las palabras del necio son su propia ruina. Comienza diciendo puras tonterías y acaba diciendo las peores estupideces. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Tanto se mata el necio trabajando que no sabe ni el camino a la ciudad. Hay del país que tiene por rey a un chiquillo y en el que sus príncipes amanecen en banquetes. Dichoso el país que tiene un reino honorable y en el que los gobernantes comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Al holgazán se le cae el techo, al que no hace nada, toda la casa. El pan es para disfrutarlo, el vino para gozar de la vida, mas para eso hace falta dinero. No critiques al rey ni siquiera con el pensamiento. No hables mal del rico, aunque estés a solas, porque las aves vuelan y pueden ir a contarse. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y solo quisiera tocar en forma rápida sobre lo que habíamos venido hablando del capítulo 10 y el versículo 1 al 10. Si usted se recuerda, este capítulo 10 dijimos que es un capítulo donde se habla solo de aforismo, es decir, como se usan como para dar a entender una lección, cosas que quizás nosotros muchas veces no logramos entender. Por eso es que hay en la Biblia, hermano, y esto no solo lo hace Salomón, lo hacen los profetas, lo hacía también el Señor, y Dios mismo también nos da ejemplo de eso, que creo que en estos versículos vamos a ver algunos ejemplos. Habíamos dicho que las moscas representaban precisamente al mal genio, a las malas decisiones, a las concupiscencias o los malos deseos, incluso se aplicaban a los demonios. Es decir, las moscas, el ungüento habla del carácter, del buen carácter de una persona.
y que estas malas decisiones echan a perder el buen carácter de una persona, es decir, de un sabio, de un justo. Por eso Salomón nos viene dando consejos prácticos para tener cuidado, porque como dijo al final en el capítulo 9, en el versículo 18, que dice que un solo error causa muchos males, o un solo pecado destruye mucha gente. Es decir, hablando siempre lo mismo, en el capítulo 10, Salomón nos da estos consejos que son muy prácticos, hermanos. Si nosotros no atendemos lo que Salomón dice, si nosotros queremos ser sabios, debemos de atender lo que Salomón, a través de la palabra de Dios, nos dice. Recuérdese que muchos de los dichos que a veces nosotros usamos tienen sentido y tienen cierta realidad. Hay un dicho que dice que el que no agarra consejo no llega viejo. Entonces, y esto es lo que dice Salomón. O sea, Salomón nos está dando consejos muy prácticos en este capítulo 10 para que nosotros entendamos que una mosca puede echar a perder el perfume del perfumista, es decir, el buen carácter, ¿verdad? Así como uno puede reconocer quizás a distancia el buen carácter de una persona, también se reconoce el mal carácter. El mal carácter desde lejos huele mal, ¿verdad? Huele mal, porque se siente en el ambiente. Un mal carácter hace un ambiente malo. Se siente la tensión. Se siente esa tensión cuando uno está reunida con esa clase de gente, pero un buen carácter también se siente ese ambiente, un ambiente muy tranquilo, un ambiente muy refrescante, que nos ayuda a nosotros a poder diferenciar de esas cosas. Entonces, eso es lo que Salomón ha venido hablando, ¿verdad? Y él dio consejos en donde cuando nosotros, dice, querramos hacer algo en contra de alguien, porque nosotros somos así, hermanos, somos personas que a veces, si alguien nos hace algo, tratamos de desquitarnos. Entonces dice Salomón, cuando trates de desquitarte, cuando alguien te haga algo y sienta que te está ofendiendo, te está hiriendo, no trates de vengarte, porque lo que tú hagas en contra de esa persona te puede venir a tu vida, te puede venir en contra, es decir, como dice la gente, el karma, o como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que se siembra, eso se cosecha. Es decir, si nosotros queremos vengarnos, vamos a tener repercusiones en nuestra vida, y nosotros muchas veces no medimos las consecuencias, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo nosotros mismos, pero hay un consejo que en la Biblia, y el apóstol Pablo dice, en muchas ocasiones. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, cuando nosotros dejamos las cosas a Dios, es Dios quien se encarga de dar esa retribución que nosotros no sabemos cómo darla, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, no juzguéis antes del tiempo, esperad hasta que venga el Señor, porque Él dará el pago a cada uno de acuerdo a lo que Él se merece. Es decir, es Dios quien sí puede dar el verdadero pago. Nosotros quizás nos pasamos de dar ese pago, ¿verdad? No medimos y a veces damos más de lo que la persona debe recibir, debe retribuirse, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos aconseja. Y Pablo habla de todo eso. Entonces, Salomón nos da esos consejos. Del 8 al 10 nos hace ver todo eso, ¿verdad? Que dice que al que hace hoyo, él mismo puede caer en él. El que dice, el que quiere romper un muro, lo puede morder la serpiente. El que labra o el que quiere quebrar una piedra, se puede lastimar ella misma. El que bota un árbol, dice, corre el riesgo de que una estilla, ¿verdad?, le afecte también. Y dice, si la hacha no se afila y no se le vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Al final dice, vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Es decir, no solo hacerlas bien, sino con sabiduría. ¿Verdad? Como decimos, podemos hacer las cosas con fuerza, pero si no hay un buen juicio, las cosas van a salir mal. Lo mismo que dice Salomón acá. Dice que vale más hacer las cosas bien. Es decir, tenemos que hacerlas bien, pero tenemos que usar también la sabiduría. Hablábamos de que en estos consejos, precisamente Salomón nos está hablando de la precaución. Precaución en las acciones que nosotros tenemos. De eso.
Dice que el que hace un hoyo puede caer en él, el que quiera botar un muro, hablamos que el muro representa a una persona, ¿verdad? Y que de ella misma puede salir una culebra. Recuérdese de que en nosotros hay un mal adentro. Y ese mal está dominado muchas veces por el Espíritu de Dios, pero muchas veces nosotros somos tan fuertes que el Espíritu pierde el dominio de nuestra vida y comenzamos a actuar como que si no fuéramos cristianos. Entonces, en nuestra vida siempre está el mal, hermano. Nosotros no podemos decir, mire, hermano, yo ya no peco, ya no hago nada malo. No, no, no. En nosotros está el mal. Esos hermanos o esos pastores que enseñan que nosotros no tenemos mal y que ya nosotros somos angelitos están equivocados totalmente. En nosotros está el mal. Es decir, que nosotros, hermanos, vea, la Biblia habla de un hombre que era el más manso, dice, y humilde de toda aquella época. Pero hubo un momento que se exaltó y hizo locura. Entonces, eso habla de que el mal siempre va a estar en nosotros y que nosotros podemos actuar de una manera en que al querer hacerle daño a una persona, ¿verdad? Ese mal puede regresar a nosotros, o puede, como dice el que bota una pared, es decir, habla de una persona que a veces se forma barreras para tratar de que nadie lo lastime porque ha sido muy lastimado en la vida. No sabemos de qué manera, pero quizás hay muchas circunstancias en las que hay personas que han sido muy dañadas por otras personas y cuando eso sucede, nosotros como individuos muchas veces hacemos barreras. Levantamos como muros para que nadie se acerque a nosotros y nos dañe más. Porque por eso hay mucha gente que a veces dice, no, ya no me quiero casar. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias en su matrimonio. Entonces ellos ya no quieren que llegue otra persona a su vida y los dañe. Entonces esos muros, cuando uno intenta botar esos muros, hermanos, peligroso de ese muro que representa el carácter de una persona que ha sido golpeada, de ahí puede salir la serpiente y nos puede hacer daño. Y como dije yo, tal vez no una serpiente, tal vez no un demonio, no un diablo o un satanás, sino un dragón volador. De ahí puede salir un dragón volador. Es decir, hablando, cuando le hablo de dragón volador no le estoy hablando literalmente, estoy hablando de una persona que puede ser más inteligente que nosotros, ¿verdad? De eso. Entonces, esos son los consejos que Salomón nos ha venido dando. Y precisamente aquí sigue Salomón dándonos consejos para que nosotros actuemos con sabiduría, hermanos, porque a veces nosotros queremos actuar con sabiduría, pero no sabemos cómo. Dijo alguien, y me llamó la atención, que dijo alguien que envejecemos muy rápido, ¿verdad? Envejecemos bien rápido, dijo esta persona, y dice que lo malo es que aprendemos a ser sabios ya cuando estamos a punto de morir. Entonces, qué bueno fuera aprender a ser sabio, ¿verdad? Desde el comienzo, desde joven, ¿verdad? Para esa sabiduría usarla en el tiempo que tenemos de vida. Pero no, es decir, aprendemos a ser sabios ya cuando estamos viejos, es decir, ya cuando estamos a punto de morir. Entonces, ya no nos sirve tanto la sabiduría porque ya prácticamente los años de nuestra vida ya han pasado. Es decir, envejecemos muy rápido, pero aprendemos a ser sabios bastante tarde. Y eso nos afecta bastante. Pero Salomón es alguien, hermano, que todavía nos quiere dar ese consejo para aquellos que todavía estamos a la mitad de la vida. Para que esa otra mitad de la vida que quizás nos reste o que Dios nos permita, podamos usarla con sabiduría, ser más sabios y poder llevar una vida más tranquila, ¿verdad? Para que nosotros no nos metamos en problemas, porque buenos somos para eso. Para meternos en problemas somos número uno, pero para salir de ellos nos cuesta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría. Entonces Salomón nos quiere hablar de esto en estos versículos que siguen, ¿verdad? Y dice él en el versículo 11 de estos versículos que ahora nos corresponde estudiar. Dice la palabra del Señor. ¿De qué le sirve a un encantador si la serpiente lo muerde antes de ser encantada? Oiga bien. ¿De qué le sirve a un encantador de serpientes si la serpiente lo muerde antes de que pueda ser encantada? Ahora, usted sabe y conoce que hay personas muy hábiles para encantar serpientes, y eso casi no se ve acá en Occidente, se ve más que todo en Oriente, allá por
por la India, perdón, se ve donde personas, hermanos, juegan con áspides. Estos reptiles son tan venenosos, tan malos, hermanos, que estas personas las encantan. Su encantamiento es tan efectivo que a veces se agachan, se acercan a ellas, las besan, juguetean con ellas, y aquellas animales, uno las puede ver, hermano, aquella habilidad que tiene la persona cuando a través de una flauta tocándole, el animal comienza a salir de una canasta de mimbre y comienza a levantarse, y aquel animal al son de la música, ¿verdad? Comienza a menearse para todos lados. Ahora, uno puede ver la habilidad que esas personas tienen. Ahora, pero yo le digo algo, o le hago una pregunta más que todo, porque yo cuando pregunto algo, lo hago con la finalidad de que usted comience a echar a trabajar su mente, hermano. No es porque quiera hacerlo sentir mal, es porque quiero que usted comience a trabajar su mente y comience a pensar como pensaban los escritores bíblicos. Porque cuando nosotros no conocemos cómo ellos pensaban, tomamos las cosas literales y es donde nos confundimos, ¿verdad? Ahora, la pregunta mía es, ¿será que Salomón está hablando de una serpiente literal? ¿O será que está hablando de otra cosa? De algo que quizás nosotros desconocemos. ¿De qué será que está hablando Salomón? ¿Será que está hablando de una serpiente literal? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? ¿No? ¿Y de qué está hablando Salomón entonces? ¿De qué es lo que él habla? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a través de esto, de este aforismo? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar? Para la gente de aquel tiempo de Salomón, ellos podían entender porque conocían, estaban en la tierra donde se usaba todo ese aforismo, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Entonces, por eso nos cuesta entender muchas veces la Biblia. Ahora, si Salomón no está hablando de una serpiente literal, ¿de qué está hablando entonces? ¿De qué está hablando? De la astucia de los humanos. Está hablando precisamente de la maldad de las personas. De eso está hablando. No está hablando de una serpiente literal. Está hablando de la maldad que hay en las personas. Y eso es lo que vamos a ir estudiando, hermanos, para que nosotros no solo vamos a comprender la Escritura, sino vamos a entender cómo Salomón, cómo la gente de su tiempo pensaba. Y es así como nosotros podemos entender la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, Salomón no está hablando de una serpiente literal. Está hablando de la maldad que hay en las personas que precisamente actúan de esa manera. Actúan como que fueran serpientes. Y vamos a comenzar a ver ejemplos. Mire, yo quiero que vaya al Salmo 58, perdón. Salmo 58, por ahí cerca lo tiene. Salmo 58. Aleluya. Recuérdense que estamos estudiando la palabra de Dios para poder entender mejor lo que, si nosotros queremos comprender lo que los escritores bíblicos decían. Salmo 58, ¿ya lo tienen? Amén. Versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermana Silvia? Dice la palabra de Dios: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oiga lo que David está diciendo. Oiga, se lo voy a leer en esta versión. Dice, son venenosos como víboras. Son como una serpiente venenosa que se hace la sorda, que se tapa los oídos para no oír la música del encantador, del experto encantamiento. Oiga bien. Ahora, ¿de quién está hablando David de esto? ¿Por qué David escribe este Salmo 58? ¿A quién se lo está diciendo David? ¿A quién está escribiendo? ¿Qué es lo que David, está diciendo a través de este Salmo? ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a personas. Se lo está diciendo a los jueces, es decir, a personas que son como consejeros. Y le voy a decir, este capítulo 58 está hablando
de aquellos que aconsejaban al rey Saúl. Oiga, de los consejeros del rey Saúl. ¿Por qué? ¿Qué es lo que en este tiempo pasaba? David andaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Entonces, David sabía verdaderamente que quienes le estaban avivando ese fuego dentro de Saúl para que tomara odio y represalias contra David, era su gente la que lo aconsejaba. La que lo aconsejaba. Es lo mismo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros tenemos amigos y alguien nos quiere afectar y esa persona se rodea de amigos, ¿qué es lo que cree usted que le dicen sus amigos a esa persona que supuestamente es enemiga suya? ¿Qué cree que le dicen? ¿Que lo ame? ¿Que lo trate bien? No, le están dando malos consejos. Malos consejos. Entonces los consejeros de Saúl estaban aconsejando mal, estaban hablando mal de David en frente de Saúl. Entonces Saúl avivaba ese odio, ese recelo, ese resentimiento contra la persona de David, y por eso es que David escribe este salmo. Dice, ellos, dice, son jueces. Oiga bien, son personas que su consejo era importante. Su consejo se tomaba porque eran personas muy sabias. Y usted sabe que una persona, cuando se busca el consejo de una persona sabia, se toma ese consejo porque dice, no, él tiene razón. Uno nunca va a buscar un consejo sabio de un tonto. Va a buscar el consejo sabio de una persona muy inteligente, de una persona con experiencia, de una persona que sabemos que lo que él está diciendo nos va a servir. Entonces, David está diciendo eso porque los que aconsejaban mal a Saúl eran sus consejeros. Y miren cómo se expresa David que son los consejeros de Saúl. Dice, que son como víboras venenosas. Oiga, son como víboras venenosas. Ahora, ¿y por qué son como víboras? ¿Qué es lo que ellos tenían que los identificaba a las víboras? El veneno en sus pensamientos. El veneno que la serpiente inyecta es mortífero. Y los pensamientos malos son igual que el veneno. Por eso lo compara. Y dice David, son como víboras venenosas, son como serpientes venenosas, dice, que se hacen las sordas y que se tapan los oídos. Oiga, es decir, cuando una persona, hermano, dice que son víboras venenosas y que se hacen sordas. Oiga, es decir, que no aceptan el consejo de otro. Solo reciben el consejo de estas víboras. ¿Sí? Y ¿sabe qué es lo que pasa? Dicen por ahí, yo no sé qué tan cierto sea, aunque la serpiente usted sabe que no tiene oídos. ¿O sí? Las serpientes o las víboras o las áspides, cualquier clase de reptiles de esta condición, no tienen oídos como nosotros. Nuestros oídos nos ayudan. ¿Por qué cree que están orientados hacia algo, hacia adelante? ¿Por qué cree que tenemos esto? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué cree que Dios nos diseñó así con estas grandes aletotas aquí, ¿verdad? Pareciéramos jumbo, algunos, ¿verdad? Somos más orejones que otros. Ahora, ¿pero por qué cree que Dios hizo esto en los oídos? Para que cuando a la distancia, al frente, alguien hable, nosotros podamos escuchar. Esa es la idea. Si se fija, nosotros no movemos las orejas como la mueven los perritos, ¿verdad? O los animales. Hay animales, hay caballos que las mueven para allá, para otro lado. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, para todos lados, ellos captan. Nosotros no, nosotros de atrás es muy difícil, para adelante sí. Nosotros logramos obtener esa información que a veces otros quizás allá a la distancia puedan estar hablando y dicen, no oye, ¿verdad? No oye, sí oímos. Entonces, pero vea, dice aquí que estos se hacen sordos. Ahora, ¿tendrán oídos las serpientes? ¿No? ¿Y cómo es que escuchan entonces? Si no tienen oído. Yo creo que tienen sensores. Se dejan llevar por sus instintos. Son sensores. Son sensores.
Usted sabe de que hay sensores, ¿verdad? Que nomás los toca uno, el sensor acciona. Entonces lo mismo, las serpientes tienen sensores, pero son internos. Por eso es que a una serpiente, usted le habla, no le oye, se hace la sorda, ¿verdad? Se hace la sorda. Entonces, ¿por qué? Porque de la manera en que ellas oyen, es a veces de sonidos sensoriales. O golpea el suelo. Por eso es que ellas, casi por lo general, están levantadas. Y cuando oyen un ruido de un ratón a la distancia que sea, como ellos escuchan los pasos, o sea, ese ruido, dependiendo de la dirección, o dependiendo de la derecha o de la izquierda, donde el animal se esté moviendo, ese es el lugar que se activa, ese sensor se activa. Y entra, fíjese bien, desde la cola hasta adelante. Porque ese sensor está pegado a la mandíbula. Entonces, cuando el ratón camina, dice, el animal voltea a ver para el lado donde ha oído el ruido. Y así son precisamente esos hombres. Es decir, son como serpientes sordas. Que no quieren escuchar. No quieren escuchar. Ahora, pasa algo. Dicen de que cuando las serpientes, no sé qué tan real sea, pero dicen que cuando ya están bastante viejas, ya no escuchan. Ya no escuchan. Y eso es lo que muchas veces pasa en el ser humano. Cuando el ser humano se vuelve viejo, es difícil que usted lo pueda hacer entender. Cuando él está empecinado en lo que él dice y esto es así, así es, y no me va a hacer cambiar, pues como que ya perdió, ¿verdad? El oído. Entonces no quiere escuchar consejos. Entonces, eso es lo que pasaba con estos consejeros de Saúl. Dice que son como serpientes sordas que no quieren escuchar. No quieren escuchar la música, aunque el encantador sea un experto. Oiga bien, aunque él sea un experto, es decir, las palabras de David a estos hombres que aconsejaban a Saúl, ya no tenían efecto. Ya no. David era un hombre muy prudente, que él quizás les decía, miren, yo no soy como ustedes dicen, ustedes me han conocido, ustedes saben cómo soy, pero ellos ya no querían escuchar los consejos buenos. Ellos solo escuchaban consejos malos. Entonces estos malos consejos se los daban a Saúl y por eso Saúl andaba detrás de David. Entonces por eso lo quería matar. Y es eso lo que Salomón está diciendo. Recuérdese, hermano, que Salomón fue hijo de David. Y Salomón conoció mucho de su padre. Como los hijos conocen mucho de nosotros. Yo no sé si usted a veces ha dicho, es que mi papá me decía, dice uno. ¿O no? Es un dicho que uno tiene. Es que mi papá hacía esto. O sea, eso habla de aprender del padre. Entonces Salomón era un hijo muy mimado por David. ¿Por qué? Porque recuerden que Salomón fue el hijo que murió sustituyendo a aquel hijo que se había concebido en pecado con Betsabé. Entonces Dios amó a este muchacho que se llama Salomón, y David lo amó también porque era el que iba a heredar el trono. Entonces, al ser un hijo muy amado, precisamente en la corta edad que él tenía, andaba junto a su padre aprendiendo, porque yo le voy a decir algo, hay una forma didáctica en la que nosotros muchas veces aprendemos. Nosotros aprendemos a veces viendo. Viendo, escuchando y a través de la observancia, a través de mirar. Es decir, son cosas como nosotros aprendemos. Recuérdese que Jesús era de la manera que le enseñaba a sus discípulos. Él dijo, de la manera que yo hago, así hagan ustedes. Y por eso es que lo que Jesús decía, sus discípulos lo hacían. Cuando Jesús dijo, Talita Kumi, levántate, a la hija de Lázaro, y la levantó después de muerta. Esas mismas palabras las dijo Pedro cuando levantó a Dorcas. A ti te digo, Dorcas, levántate. O sea, las mismas palabras. Esa era una forma didáctica de cómo ellos aprendían y de cómo nosotros aprendemos. Salomón aprendió de David, su padre. Salomón aprendió viendo, escuchando,
observando cómo David hacía las cosas, y es por eso que él escribe esto, ¿verdad? Escribe esto de la serpiente, porque dice, ¿de qué le sirve al encantador si la serpiente muerde antes de ser encantada? Salomón pudo conocer esto de su padre. Salomón lo conoció. Por eso es que le digo que Salomón no está hablando de una serpiente literal, está hablando de la maldad de las personas. Y recuerdes, hermano, que muchas veces aquellas personas a las que nosotros decimos, oiga bien, porque nosotros somos así, decimos, ay, es que es mi amigo. A veces en el trabajo decimos, es que ella es mi mejor amiga. No, hermano, yo le voy a decir algo. Los buenos amigos se escogen. Y en el trabajo muchas veces no encontramos buenos amigos, somos compañeros de trabajo. Es cierto, pasamos mucho tiempo con ellos, pero no son amigos. Como dice Salomón en uno de los proverbios, que el amigo, que es amigo, se muestra amigo en las buenas y en las malas, en todo tiempo, dice. Pero muchas veces esos amigos de compañeros de trabajo que tenemos no son amigos, son compañeros, son conocidos, porque con ellos trabajamos, pero no son amigos. Los amigos se escogen. Los amigos se escogen. Hay que saber elegir a los amigos. ¿Sí? Y por eso es que Salomón está hablando de esto. Porque recuérdese que uno de los más males que hay en la vida es que aquellos que nosotros decimos que son nuestros mejores amigos son los que muchas veces nos traicionan. Son los que más mal los pagan. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que Salomón quiere decirnos. De que a veces esos mejores amigos, ¿usted cree que Salomón no conoció a los amigos de David? ¿Usted cree que Salomón no conoció a Ahitofel? ¿Sabe de quién es Ahitofel? ¿Sabe de quién estoy hablando? El consejero de David. Era el consejero de David. Ahora, David conoció, a Salomón pudo haber conocido quizás a este hombre, a lo mejor lo conoció a través de las palabras de su padre. Pero yo le voy a decir algo, muchos de los hijos de David conocieron, la mayoría de los hijos de David conocieron quién era Absalón. Y Absalón era su compañero. Era su compañero, era su amigo íntimo. Con él hablaban cosas que con nadie David hablaba. Oiga bien, dice la Biblia, estoy hablando de 2 Samuel. 2 Samuel habla y dice que el consejo de Ahitofel, eso lo dice en el capítulo 16, versículo 23, creo que es el último versículo, que dice que el consejo de Ahitofel era como consultar a Dios mismo. Oiga qué valor tenían sus palabras, oiga qué sabiduría acumulada en este hombre Ahitofel. Dice que pedir un consejo de Ahitofel es como que pidieran un consejo de parte de Dios. Oiga bien, ahora, ¿pero qué pasó? ¿Por qué Ahitofel y David se hicieron grandes enemigos? ¿Por qué? Después de ser amigos tan íntimos, después de ser personas que comían en su mismo plato, quizás hablaban tantas cosas íntimas, hablaban cosas del reino que David no hablaba con ningún otro, sino con este hombre. Oiga, ¿y por qué se perdió esa amistad? ¿Por qué? Porque recuérdese que este hombre, Ahitofel, tenía un hombre que era del ejército, era soldado del ejército de David. Y este hombre tenía una hija que se llamaba Betsabé. Y esta mujer ya estaba casada con Urías. Es decir, todos ellos servían al reino de David. Tanto Urías, el padre de Betsabé, y su abuelo Ahitofel. Pero cuando David se mete con Betsabé, todo cambia. Ahí fue donde esa amistad se convirtió en odio, en desprecio. Y vea cómo fue afectado David. Hay salmos, hermanos, donde David expresa ese sentimiento y él tiene un corazón herido, un corazón roto, un corazón hecho pedazos, porque él nunca jamás esperó que ese hombre que caminó junto con él, con el que hablaban tan íntimamente, y no solo en la casa, no solo en el rey, sino hasta en el templo.
Se volvió su enemigo. Yo lo voy a llevar al Salmo donde él expresa esto. Salmo 55. Ahí cerca lo tiene. Salmo capítulo 55. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. Amén. Salmo capítulo 55. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 12. Miren lo que David expresa. Dice, no me ha ofendido un enemigo, dice David, lo cual yo podría soportar. Ni se ha alzado contra mí el que me odia, de que yo podría esconderme, dice David. Versículo 13. Has sido tú, mi propio camarada. ¿Sabe qué es un camarada? ¿Sabes qué es un camarada? Un amigo. Es un amigo íntimo. Es un amigo que no se compara, usted no lo compara con ningún otro. Ese es un camarada. Un camarada se le llama en el ejército porque precisamente en el ejército, cuando uno va a la guerra, hermano, siempre hay un camarada que uno escoge. Y eso comienza desde cuando uno está en la escuela, que lo están adiestrando, que uno entra. Uno busca un compañero con cual identificarse y solo con él hacer ejercicio. Juntos hacen todos los ejercicios, juntos van a comer, juntos hacen todo. Y en el tiempo de guerra, cuando van a la guerra, ese camarada da la vida por ese otro, porque se han unido tanto, parecen hermanos, se han unido tanto que ese camarada no deja morir a ese otro amigo, a ese camarada. Lo saca de cualquier manera, aunque él mismo tenga que perder la vida. Eso es un camarada, una persona que da todo. Así dice aquí en esta ¿Cómo versión. Dice del 12 al 13. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si fuera así, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Mi igual. Óigalo cómo lo dice. Mi igual. Es decir, que en su forma de ser eran como dos gotas de agua. Ese es un amigo. Un compañero de trabajo no es amigo. Eso es un compañero de trabajo, es un conocido, pero no es un amigo. Porque un amigo, usted se relaciona, se parece tanto a él. Oiga, mi igual, le dice David. Es decir, que actuaban y hablaban de la misma manera. Es decir, se relacionaron tanto que se parecían tanto los dos. Entonces, con él hablaban esas cosas secretas. Mire lo que dice acá. Dice, tú has sido mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reunía en el templo de Dios para conversar amigablemente, con quien caminaba entre la multitud. Oiga qué hermoso lo que David habla de Ahitofel. Él dice, si hubiera sido, dice, un enemigo, cuando usted sabe que un enemigo, que una persona que no es amiga suya, habla mal de usted, a usted no le importa. Si una persona que no es amiga suya y que a usted no lo ve bien y que usted no se relaciona con ella, ahora, ¿qué me importa? Eso no me afecta. ¿A mí qué me importa? Eso le resbala como agua. Es lo que yo siempre digo. Hay personas que a veces yo las he escuchado y han dicho cosas de mí y a veces solo me da risa. ¿Saben por qué? Yo no voy a perder mi tiempo. Mi tiempo es más valioso como para perderlo con estas personas que nunca han tenido una relación conmigo. No. Pero si daña, si afecta, si rompe el corazón, como lo tenía David cuando Ahitofel, su igual a él, comienza a perseguir. ¿Está bien? Eso duele. Eso afecta. Ahora, ¿y qué es lo que Salomón nos está diciendo? Porque nos está hablando, ¿verdad?, de que la serpiente puede morder a la encantadora antes de que sea encantada la serpiente. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir? Que debemos tener cuidado Ni de los mejores de cómo hablamos y de con quién hablamos. ¿Sí?
De eso nos está hablando Salomón, no nos está hablando de una víbora literal, está hablando del mal que hay. Recuérdese que anteriormente, en los capítulos anteriores, él dijo, he visto, dice, entre 1000 hombres he encontrado uno, entre todas las mujeres no he encontrado ninguna, pero después dice, he encontrado que el mal está en todos los humanos, es decir, tanto hombres y mujeres. Allá no está solo el mal en el hombre, ni más en la mujer. Está hablando en todo de una manera equitativa. Entonces, esas personas, hermanos, oigan bien lo que le estoy diciendo, y no se lo digo yo, se lo dice Dios a través de Salomón y ahora a través de mi persona. Es decir, Dios nos está aconsejando que debemos de tener cuidado de aquellas personas que decimos que son íntimas, amigas mías. Todo lo que usted dice, hermano. Ellos lo saben, porque usted lo practica. A la hora de que usted tenga problemas con ese amigo, un problema muy insignificante, uy, hermano, ¿sabe qué van a hacer? Es cierto. Van a descubrir aquel baúl de los recuerdos que nadie conocía de usted y ellos van a comenzar a sacar chirajo por chirajo de lo que usted es. Y aparte de eso, le van a inventar. Le inventan. Y no van a decir lo que es. Exacto, no van a decir lo que, sino que lo van a tergiversar para hacerlo ver de la peor manera a usted. Eso es lo que Salomón nos está queriendo decir. ¿Sí? Que si nosotros, hermanos, decimos tener amigos, debemos de tener cuidado. ¿Quién verdaderamente es nuestro amigo? ¿Quién es verdaderamente mi amigo? ¿A quién puedo confiarle algo? ¿Quién no va a decir lo que yo le estoy contando? Porque yo le voy a decir algo. Hay personas que dicen, no, hombre, mira, yo soy tu pañuelo de lágrimas. Dime, yo soy tumba, que yo no hablo, yo no descubro lo que... No, hermano. Como dijo alguien, tumba pero abierta. Sí, y hay un dicho que dice, ¿verdad? Que lo que yo no puedo guardar en mi corazón, guardar en mi menos corazón, menos lo va a guardar otra persona. Si lo que yo no puedo guardar en mí, otro, menos. ¿qué le importa? A la mayoría de personas solo escucha lo que uno le dice y va guardando sus cartas debajo la manga. Y cuando un problema, todas las tira. Se lo saca. Por eso es que usted y yo debemos de tener cuidado cuando nosotros queremos hablar del jefe. ¿Ah? No sé, que vayamos y le contemos. Sí. Porque eso es lo que Salomón dice anteriormente en los capítulos. Dice, si tú no quieres oír que hablen mal de ti, dice, recuérdate que tú también has hablado mal. Así lo dijo anteriormente en los capítulos. Sí, yo amén. No recuerda. Sí. Ahora, esto es lo que Salomón nos está diciendo. ¿Quiere ser sabio usted? ¿Quiero ser sabio yo? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar los consejos de Salomón. Escuchar los consejos de Salomón, escuchar los consejos de Dios a través de él. Porque por eso Dios le dio sabiduría a este hombre. Porque nosotros muchas veces queremos ser sabios, queremos ser personas que ayudar, aconsejar, pero muchas veces no sabemos elegir amigos. Ay, mi amigo es aquí, mi amigo es allá, y precisamente de esto está hablando. Recuérdese que esto a David le afectó gravísimamente. Oiga, él dijo, si hubiera sido alguien que me odia, lo hubiera pasado por alto. Si hubiera sido un enemigo, hasta me hubiera escondido mejor a él. Es decir, mejor me voy por aquel camino para no encontrarme con él aquí. Eso es lo que andaban juntos. Exacto. Pero andaban juntos. Oiga lo que dice David, aún en el templo de Dios. Ahí nos sentábamos y hablábamos de una manera tan amigable. Andábamos juntos entre la multitud. Andábamos juntos. O sea, esto destruyó a David. De esa serpiente está hablando. Porque yo le voy a decir algo. Yo no le estoy diciendo que no sea amigo con la gente. Sea amigo, pero sea cauteloso. No le cuentes. Sea amigo, pero sea cauteloso. Sea compañero de trabajo, pero sea cauteloso. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces a esas personas que les caemos mal, ellos hallan en nosotros cierto encantamiento, hermano. Y eso es lo que les molesta.
que nosotros no hacemos alarde para quizás caerle bien a la gente. O sea, hay algo en nosotros que nos hace caerle bien a la gente. Y eso le molesta a aquel. Quizás tendremos eso, que a él quizás le cierto encantamiento para él, pero debemos de ser cautelosos. Porque cuando esa serpiente quiera morderlo, no puede morder. Por eso es que debemos de tener cuidado. ¿A quién le contamos las cosas? ¿Sí? Yo siempre he dicho, hermano, mire, no se los aconseje, no le digan las cosas suyas a cualquiera. No le digan las cosas a cualquiera. Yo le voy a decir algo. En el transcurso de mi vida, yo conozco cosas de algunas personas que se han acercado y me las han contado. Y a veces yo digo, Señor, ¿qué fuera si se las contara, hermano? Hay personas en matrimonio que se han acercado, me han contado las situaciones que están pasando, hermano. Hemos ayudado, han salido adelante, otros que ya no se ha podido. He sabido esas cosas, pero nunca he divulgado. ¿Sabe por qué muchas veces en la iglesia tradicional, la iglesia católica, hay un lugar que se le conoce como secreto de confesión? ¿Sí sabe usted? Que en la iglesia católica, cuando usted va, usted le cuenta todo al Padre, pero se lo cuenta en secreto de confesión. Es decir, es algo que él se va a morir y él se va a ir a la tumba con eso que usted le contó sin que lo divulgue. Sin que lo divulgue. Ese es el secreto de confesión. Ahora, pero no todas las personas hacen eso, hermano. No todos somos sacerdotes. No todos. No todas las personas son personas que guardan Confiables. aquello que usted le ha dicho. Porque yo le voy a decir algo. Hay personas que se acercan y le cuentan las cosas para tratar de que uno le busque o le brinde una ayuda. Eso es lo que hacen. Pero no para que usted lo agarre como arma. Y eso es malo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los púlpitos se han usado hasta para eso. Hay mensajes o hay predicaciones teledirigidas. Hay pastores que hacen esto, hay personas que no tienen eso, hermano, de ser sigiloso. Yo le voy a decir algo. Eso de ser sigiloso, yo no lo aprendí aquí en el Evangelio. Oigan, eso de ser sigiloso, yo lo aprendí en el mundo. Pero esas cosas que en el mundo a uno le sirven. Porque a mí me lo enseñaron en mi carrera militar. Ahí me lo enseñaron. Ahí me lo implantaron y me dijeron que ser sigiloso es que lo que cuentan ellos no va a salir de ahí. Y ahí lo aprendí. Ahora que vengo a los caminos de Dios y me doy cuenta de lo que muchas veces pasa, cómo afecta a la gente cuando la gente divulga esta clase de secretos, digo yo, wow, es tremendo. Es tremendo. Entonces, porque son cosas, hermanos, que de eso que a usted le cuentan, o esta persona se levanta o la destruye. ¿Sí? Y esa persona ya no vuelve a ser la misma. Porque esa persona no vuelve a tener confianza con nadie. Y le voy a decir algo, ni siquiera quizás con Dios. Es decir, eso es lo que Salomón nos está diciendo. La precaución anticipada que usted y yo debemos de tener. Oiga lo que nos está diciendo Salomón. Una precaución anticipada, es decir, antes de que sucedan los problemas, pues. Porque ya después que los problemas sucedan y usted ha escuchado esto, de nada le sirve. ¿Para qué le va a servir mi consejo? ¿Para qué? Si ya la serpiente lo mordió, ¿para qué? Es como dice, ¿de qué sirve tapar el hoyo donde el niño cayó y se ahogó después que está muerto? ¿De qué sirve? Como dice otro dicho, ¿para qué le pones cerrojo a la puerta después que han entrado a robar a tu casa? ¿Para qué? Son dichos muy prácticos y sencillos de la vida que Salomón está queriendo darlos, hermano. Porque Salomón pudo ver, pudo observar, pudo vivir muchas cosas de estas. Oiga, pudo observar muchas cosas de estas. Gente que estaba con él, recuérdese que uno de los que era general en el ejército de Salomón
se hizo enemigo de él. Y Salomón buscó matarlo y él emigró a Egipto. Y después que Salomón muere, viene a pelear con su hijo Roboam. Para que vean. O sea, Salomón tuvo experiencias, hermano. Y esas experiencias que él tuvo son las que nos está contando. Que debemos de tener una precaución anticipada, es decir, antes de que pasen las situaciones, debemos de medir las cosas y debemos de verlas. Es decir, si nos han aconsejado y después de que pasó el problema y usted ha tenido el consejo y no lo agarró, ¿para qué dice, hermano, qué puedo hacer? Pues déjese que lo muerda mala culebra. Si es lo único que yo le puedo decir. Porque si el consejo fue dado, ¿para qué entonces? ¿Para qué pedir consejo? Es decir, Salomón nos está anticipando desde antes que sucedan estas cosas. Si a usted no le ha sucedido con algún compañero de trabajo, con alguien que dice ser su amigo íntimo, es decir, si no le ha pasado, écheselo a la bolsa. ¿No? Écheselo a la bolsa. ¿Sabe que algo que siempre comparto con mi esposa? Yo siempre le digo, yo con mi esposa hablamos, hermano, muchas cosas. De todo, pero hablamos. A veces nos pasamos horas hablando. Y a veces yo le digo, fíjese que mi padre tenía esto, que dice Salomón. Dice, todo lo que escuches y te sirva, échatelo a la bolsa. Porque algún día lo vas a necesitar. ¿Sí? Entonces es lo que Salomón está diciendo. Ese es el consejo que nos está dando. Dice, ¿de qué le sirve al encantador si la serpiente muerde de ser encantada? Aquí viene otra cosa. El versículo 12 en adelante nos habla sobre la precaución de cómo debemos hablar. Oigan bien. Dice, versículo 12, las palabras del sabio traen simpatía. Oigan lo que le digo. Las palabras del sabio traen simpatía. ¿Se recuerda cuando Jesús llegó a Galilea, entró a Capernaum y comenzó a hablar de las cosas de Dios? La gente, ¿qué es lo que decía de Jesús? Decía, nunca nadie, un hombre ha hablado como este. Nunca nadie. La gente estaba maravillada de las palabras que Jesús decía. Es decir, les había caído bien. Pero cuando alguien cae bien, salen también los enemigos. Porque alguien dijo, no, que no es este el hijo de José, el hijo del carpintero. Y cuando dijo eso, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Porque siempre hay gente así, hermano. Cuando usted le cae bien a alguien, en su forma de hablar, es decir, que esa simpatía que usted tiene, que las personas se acercan a usted y todo, o sea, cuando usted hace eso, hay personas que no comienzan a hablar mal de usted. Para que la gente conozca lo malo, y tal vez no son verdades, pero lo hacen porque como, yo le voy a decir, habemos dos clases de personas. Hay personas que caemos bien sin hablar, ¿sí? Porque calladitos nos miramos más bonitos. ¿Sí? Hay personas que les caemos bien sin necesidad de hablar. Y yo le digo porque conmigo ha pasado, a mí hay personas que se acercan y me dicen, esto y esto. Y a mí me da risa y les digo, ¿pero qué? Ha pasado en mi trabajo. Entonces, pero hay personas que para atraer esa simpatía, ¿sabe qué hacen? Hablan, hacen locuras ridículas. ¿Sí? Hacen locuras ridículas para atraer la atención. Como nadie los ve, ellos tratan de tener esa atención. Con mi esposa siempre decimos, no tratemos de llamar la atención a nadie. O sea, si a alguien le caemos bien, qué bueno. Y si a alguien le caemos mal, pues pero no vamos a hacer locuras para atraer a esa persona con nosotros. ¿No? Entonces, yo le digo porque hemos pasado experiencias con mi esposa que a veces estamos comiendo y hay gente que, ay, qué bonito, soy qué chulo, que comienza la gente haciendo cosas. Sí, y a veces mi esposa hasta después de estar colorada y como ella es blanca, se le nota y yo me le quedo bien en la nariz. Se ruboriza. Ahora, pero
Pero hay personas que para atraer hablan. Y miren lo que dice acá, versículo 11. Pero el necio, su propia palabra es su ruina. Porque él creyendo llamar la atención, eso mismo lo ve la gente. Hay gente que lo ve como algo ridículo. Y eso lo destruye a él. Literalmente es su propia destrucción, su ruina. ¿Por qué? Porque como ellos hablan y hablan y hablan, es decir, no conectan. A veces el corazón ya no piensa, pero la boca sigue hablando. ¿Es eso? No piensan para hablar. Entonces debemos como dice Santiago. ¿Qué es lo que Santiago aconseja? Sean tardos, dice. Pero nosotros parecemos chachalaca, ¿verdad? A nosotros ni nos han terminado de contar y nosotros ya vamos más adelante de ellos. Así que mire, que esto y que no sé qué, que no. Y tal vez, bueno, dicen, ¿cómo pasó? ¿Cómo? Estaba bien informado. ¿Sí? Es decir, así somos, hermano. Nosotros hablamos, no conectamos el cerebro con nuestra boca. Hablamos tanto Que al final ni se sabe qué es lo que se habló. que al final, en resumen de todo lo que se dijo, digo, oye, ¿qué quiso decir él? Es decir, hablamos tanto. Y eso es lo que Santiago dice, sean tardos para hablar. Pero sean prontos, dijo, ¿para qué? Escuchar. Para escuchar. Eso hace ver que nosotros muchas veces no nos gusta escuchar. ¿Se ha fijado que hay gente que dice, ay, mira, te quiero, no, ya no me cuentes nada? O sea, no saben escuchar. Hay que saber escuchar. Pero también hay que saber hablar. ¿Sí? Eso es lo que Salomón nos está diciendo. ¿Verdad? Y dice aquí, versículo 13, comienza diciendo puras tonterías. Oiga lo que dice el necio, es lo que estamos diciendo. ¿Y cómo acaba? Porque tontería una cosa, pero ya estupideces es algo más fuerte. Dice, comienza diciendo puras tonterías y acaba diciendo las peores estupideces. Esa es la forma de hablar del necio. Esa es la forma de atraer la atención. Y dice aquí, versículo 14, al necio no le faltan las palabras. Oiga. Es decir, que él lo sabe todo. Es un todólogo. ¿Sí? ¿Sabe qué es un todólogo? ¿No? Saberlo todo. No sabe todo. Un todólogo, usted le toca tema de la política. Ah, sí, mire, que es la política, que hable y esto, y hable de agricultura. Ah, no, sí, que mire, que esto. Hable del espacio. Hable de lo. Ah, no, que él conoce todo. Es un todólogo. Experto en todo. Experto en todo. Por eso dice que al necio no le faltan las palabras. ¿Sí? O sea, todos los temas habidos y por haber, él se los sabe. Yo por eso siempre dije, lo único que yo sé es que no sé nada. Es que, verdaderamente, hermano, a él nunca le faltan las palabras. Porque mire lo que dice aquí. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Pero el tonto sí lo sabe. El necio sí lo sabe, porque a él le sobran las palabras y dice, no, mire, yo le estoy diciendo, de aquí al futuro va a pasar esto y esto. Y ya verá. Yo, hermano, a veces me da risa, escucho personas, en mi trabajo hay unas personas que a veces yo digo, Dios mío. Se han hecho videntes. Pasan hablándole, son amigos de todo mundo, hablan de todo temas y ellos hasta exaltan tanto la voz que quieren que toda la gente se enfoque en ellos. Y digo yo, Señor bendito, ayuda. Y cuando yo los oigo así, pienso, razón tenía Salomón. Sí, de decir que al tonto no le faltan palabras. ¿Sí? Fíjense que yo tengo algo, hermano. Yo en mi trabajo soy una persona así hasta, quizás pudiéramos decir como cohibida. Si me hablan,
hablo. Si no me hablan, conmigo no pasó nada. Así soy. Hay personas que incluso hay compañeros que me dicen, oye, ¿tienes algo? ¿Qué traes? ¿Por qué? Es que tú con nosotros eres bien platicador y te vemos así. Igual. Estoy igual. Es decir, y eso, hermanos, ¿por qué? Porque no me gusta, o sea, cuando toca de hablar, hablo, 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 y hablo. Hablo lo que tengo que decir, pero hasta ahí. Por eso dice acá, dice que nadie sabe. ¿Quién puede decir lo que sucederá? El tonto sí lo dice. Nadie sabe las cosas, nada del futuro. El tonto sí lo sabe. Tanto se mata el necio trabajando. Oiga. Y cuando habla de trabajo, no está hablando de trabajo físico. Exacto. Es decir, el necio se mata trabajando, es decir, para traer de llamar la atención. Pero se fatiga tanto, se cansa. Porque usted sabe que como dice en los capítulos anteriores, el necio dice sus palabras son pasajeras. Es decir, dijo muchas cosas que ya la gente se olvidó de lo que dijo. Ya nadie se acuerda. Y él se mata tratando de trabajar, pero no físicamente, sino queriendo ser atractivo. Pero no lo logra, lo cansa, lo fatiga. Es que cuando no le hacen caso se siente mal. ¿Sí? Se fatiga trabajando, dice. Y mire lo que resulta, que no sabe reconocer ni el camino a la ciudad. No puede encontrar el camino a la ciudad. Eso habla de que su mente está divagando, como un proverbio o un salmo que dice David, que los ojos del hombre, dice, están en todas partes. Es decir, no piensa con una mente que esté sentada sobre la tierra, sino que siempre anda volando en todo. Este dice que no encuentra el camino a la ciudad. Oiga, las cosas más ordinarias en la vida, porque eso es lo más ordinario. O sea, que yo no encuentre el camino en mi casa, tal vez solamente que esté ciego, ¿verdad? Pero no saber ni a dónde está la ciudad. Eso habla de que su mente no tiene una mente que verdadera es no está centrada en algo, sino que está pensando en todo. Es como muchas veces a la gente, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado. Va manejando, pone la vía a la izquierda y se va para la izquierda, para la derecha. A mí me da risa, a ver, le digo a mi esposa, por eso es que tenemos que estar pendientes de la manejada. Porque la gente pone la vía para la izquierda, pero sale para la derecha. Imagínense si uno se confiara. Pues ahí nomás lo chocan. Entonces, de eso habla. Dice que él no conoce el camino a la ciudad. Ahora, si en las cosas ordinarias de la vida su mente no está centrada, ¿usted cree que va a conocer lo espiritual? menos. Eso es menos, hermano, porque el espiritual requiere de más, una mente más centrada todavía que en lo ordinario. Es decir, lo cotidiano en la vida. Si no conoce eso, si eso lo olvida, ¿cuánto más en el área espiritual? ¿Cómo va a conocer el camino que hay que seguir hacia la patria celestial? ¿Cómo? ¿Sí? Si es que el camino a lo espiritual, hermano, no es algo que nosotros elegimos porque lo conocemos. Es algo que Dios nos orientó. Eso es lo que dice el salmista David en el Salmo 107. Vamos al Salmo 107. Salmo 107, ahí lo tiene.
Yo lo tenga, me dice, amén. Amén. ¿Muy bien? Salmo 107. Los primeros versículos, del 1 al 2, dice que le demos gracias, dice el Señor. Porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Digan los que el Señor ha salvado, dice. Los ha salvado del poder del enemigo. ¿Quién era el poder del enemigo aquel entonces? Los babilonios. Estaban cautivos fuera de su tierra. Versículo 4. Mire cómo dice que ellos andaban después que regresaron. Andaban perdidos por el desierto, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Oiga. Andaban perdidos en el desierto sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Pero no está hablando de una ciudad terrenal. ¿Ya? Dice, tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia, ¿qué hicieron? Esto es lo que la gente no hace. La gente puede andar perdida, puede andar sedienta, puede andar con hambre. Y usted dígale, mire, dígale al Señor que le ayuda. Ah, no. Yo voy a salir solo. Pues piérdase. Pues muérase de sed y de hambre. Pero vea lo que ellos hicieron. Dice que tenían hambre y sed y estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción. Después los puso, oiga, ¿a dónde los puso? Dice, en el camino hacia la ciudad donde vivir. Hay unas versiones que dicen a la ciudad celestial. Es decir, porque para hallar el camino a la ciudad celestial, hermano, solamente se halla o se encuentra con la ayuda de Dios. Amén. Nosotros no lo podemos encontrar. ¿Se recuerda lo que habla de Abraham? Dice que Abraham tuvo tiempo de regresarse de donde salió. Pero él buscaba una patria, dice. Una patria mejor. Una patria mejor. Es decir, la celestial, dice. Esa es la que él buscaba. Pero ahí dice que él tuvo tiempo de volverse de donde él había salido. Es decir, de Ur de los Caldeos. Pero Abraham no quería esa patria, no quería ese lugar para vivir eternamente. Quería una ciudad mejor, una celestial. Eso es lo que dice. Oiga bien. Y esto les pasó lo mismo. Él les ayudó. Versículo 16. Del capítulo 10 de Eclesiastés. Hay del país que tiene rey a un chiquillo. Otras versiones dice muchacho. En el que sus príncipes amanecen en banquete. Oye. Dichoso el país que tiene un rey honorable. En el que los gobiernos comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Oiga. Pero oiga lo que está diciendo Salomón. ¡Ay! Del país que tiene un rey chiquillo. Y cuando está hablando, no está hablando de jóvenes. Que tiene un rey joven. No está hablando de eso. Porque en otra versión dice, hay del rey que tiene jóvenes como reyes. Es decir, no está hablando de juventud. Está hablando de reyes que parecen niños, que no han madurado. Está hablando de esa clase de rey. ¿Y qué es lo que pasa con esa clase de reyes que está gobernando una nación que parecen como chiquillos? Que solo piensan, dice, en comer, en divertirse, en emborracharse. ¡Ay! Dice, ese ay es un lamento. Es un lamento. Cuando una ciudad o un gobierno tiene un rey que no se interesa por las cosas importantes de su reino, sino que se pone a hacer cosas que no debe, ¿sabe qué es lo que va a pasar?
por estar entretenido en aquellas cosas, va a olvidar las responsabilidades prioritarias de su gobierno, de su nación, y su nación se va a hundir. Va a ir a la pobreza. Porque él está entretenido en otras cosas, jugando como niño. Amén. Persiguiendo gente. Sí, hermano. Salomón lo dice, y lo dice porque él fue rey. Pero es dichoso, dice, el país que tiene un rey honorable, o que dice que tiene un príncipe de gente de cuna, y en el que los gobiernos comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas, sino para, cuando habla de que dice que come a la hora de vida para reponer sus fuerzas, está hablando que él no pasa tiempo. Su importancia es las cosas del reino. Cuando un rey no hace lo que tiene que hacer, hermano, lleva a la pobreza a la nación. Lleva a la miseria a la nación. Porque yo le voy a decir, hay cosas importantes en un gobierno o en un reino que si él se interesa por eso, su nación va a estar contenta con él. Que haga prosperar una nación, que haga prosperar un país, que lo saque de la miseria. Y le digo esto porque tenemos un ejemplo en nuestro país. ¿Cuántos años vivimos nosotros, hermanos? Desde que yo tengo uso de razón y desde que sé pensar, nunca tuvimos años dorados como los que ahora tiene El Salvador. Un país del tercer mundo, de la miseria, de la ceniza. El hombre que ahora está, lo ha sacado a flote. Gente de dinero que se muda para allá. No hay país más seguro. Óigame, yo le voy a decir algo y me atrevo a decirlo al 100% que ni Estados Unidos es tan seguro como lo es El Salvador. A cómo están las cosas. Nosotros tenemos un país, hermano, a mí me admira a veces. Me recuerdo la primera vez que fui. Eran como las 12, casi las 1 de la mañana. Me levanté hacia afuera. Aquellas ruedas que estaban por ahí dando vueltas, el bullicio de la gente. En tiempos antiguos nunca se escuchaba eso. A las 6 de la tarde la gente ya tenía que estar dentro de su casa. Porque éramos un país conocido por una delincuencia y una mortandad. Usted no tiene idea. Pero ahora gozamos de esa seguridad, gozamos de esa libertad, gozamos de muchas cosas que antes no gozábamos. La gente está tranquila. Ahora, y eso es lo que dice Salomón. Dice, hay del país que tiene por rey a un chiquillo, es decir, una persona que no es madura. Porque la madurez no se mide por el puesto que usted tiene. La madurez se mide como usted piensa. Porque recuerde que anteriormente Salomón dijo, he visto, dijo. ¿Qué dijo? ¿He visto qué? Dijo Salomón. He observado, dice, que hay príncipes que andan a pie y hay esclavos que andan a caballo. Es decir, gente inexperta en puestos de posición donde no tuvieran que estar ellos. La gente mejor es tratada como lo peor. Eso es lo que Salomón está diciendo. Por eso dice acá, dichoso el país que tiene un rey honorable, que come a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Versículo 18, aquí pone un ejemplo igual. Dice, al holgazán se le cae el techo. Al que no hace nada, toda la casa. Esto va conectado con el 16. Es igual, un gobierno, hermano, que solo pasa en divertirse, que no se concentra en las cosas de su gobierno ni de su reino, se le va a caer el techo. Eso es lo primero que va a comenzar. Se le va a comenzar a gotear la casa. Y como no la repara,
Se le cae. Se le cae el techo. Y por último, cuando habla de que se le cae la casa, está hablando que su reino es destruido. Ese es otro dicho que está conectado con el rey que piensa como chiquillo, que no es maduro, que no se pone a pensar en los asuntos más importantes de su gobierno. Al holgazán se le cae el techo, dice, pero al que no hace nada, toda la casa. Dice acá, el pan es para disfrutarlo y el vino para gozar de la vida. Mas para eso hace falta dinero. Es decir, que el dinero no hace milagros, pero sí se puede obtener muchas cosas. ¿Sí? Se necesita tener dinero. Como dijo alguien, que el dinero no te da la felicidad, pero te da algo bastante bueno también. Dice aquí, versículo 20, con lo cual terminamos. No critiques al rey, ni siquiera en el pensamiento. Oiga, no lo critiques. Déjalo, si se quiere emborrachar, que se emborrache y déjalo. Si quiere pasar la vida jugando, que juegue, déjalo. Y si al fin y al cabo, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer yo? Dice, no hables mal del rico. Y no quiero saltarme esto. Recuerde usted que criticar a un rey en aquel tiempo era peligroso. Pena de muerte. Bajo pena de muerte. Porque que usted le dijera a un rey, mira, no estás haciendo las cosas bien, ¿por qué? Mandarlo a la horca. Que lo mandaron a matar. Se recuerda de aquel rey que dice de Israel, de que dice que fue a adorar a un lugar y llegó un profeta y comenzó el profeta a profetizar sobre ese altar. Era un rey de Samaria, de las 10 tribus. Y dice que llegó y el profeta comenzó a profetizar y dijo, altar, altar, así dice el Señor. Esto y esto va a pasar, esto y esto va a pasar. Y comenzó a dar la profecía sobre el altar. Y dice que el altar se desboronó. Y allí estaba el rey. Y dice que cuando oyó que el profeta estaba hablando en contra, dice que extendió el mano y dijo, agárrenlo, mátenlo. ¿Y sabe qué pasó? Y que su mano le quedó tiesa. Ya no la pudo enderezar. Y de ahí salió llorando por el profeta y le dijo, órale al Señor, pídele que me sane mi mano. Después que lo quería matar. Porque criticar un reino o un rey o cómo gobernaba esa persona estaba bajo pena de muerte. Por eso dice, no hable mal del rico, del rey, ni hable mal del rico, aunque estés a solas. Oye, ¿se ha fijado, hermano, que a veces nosotros hablamos cuando pensamos? ¿Cómo? En el pensamiento. Sí, pero a veces hablamos. A veces no solo Gracias. pensamos, sino que a veces hablamos, decimos las cosas que estamos pensando. Y a ver, la gente está haciendo, ¿qué? Estamos pensando en voz alta, dice uno. ¿Sí? Es decir, no hables ni cuando estés solo. O sea, ahí se del rico, es decir, de un empresario. Es un empresario, un rico. No hables mal de ese rico. Aunque estés a solas. Porque las aves vuelan, dice. Y puede venir a contarse. De eso habla de que tenemos que tener cuidado en nuestra manera de hablar. ¿O a quién le decimos las cosas? O a quién le contamos las cosas. ¿Por qué? Porque si usted se las cuenta a alguien que es amigo de su jefe, va a ir a contarle. Va a ir a contarle. Lo van a llamar, le va a decir, Grau, tú, ¿y cómo usted se dio cuenta? No, le va a decir el jefe, un pajarito me lo dijo.
¿no? Un sopilote llegó. Ese pajarito es un dicho que, o sea, una persona lo escuchó y se lo va a contar, por tratar de quedar bien, por hacerlo quedar mal a usted. Porque hay personas que para quedar bien ellos, ¿sabe qué es lo que hacen? Hablan mal. ¿Qué es lo que hacen? Hablan mal de la gente. Esos son los consejos que sabemos. De que nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de cómo hablamos. Y a quién le contamos las cosas. Y no importa que sea su amigo íntimo, como lo fue David y Ahitofel. No importa. O sea, muy amigo puede ser, pero cometa un error con esa persona. Y yo le voy a decir, algo que pasa muy frecuentemente en la vida es esto. Usted puede hacerle muchas cosas buenas a una persona, pero hágale algo malo una sola vez. No va a haber todas las veces que usted le ayudó, que usted hizo cosas buenas. No, va a haber ese puntito malo. Eso va a haber. Y eso bastó como para que esta persona comience a decir las cosas que usted le contó. Comienza a tirar veneno, como la serpiente. Por eso es que Salomón nos aconseja y nos dice a través de estos aforismos, dice, ten cuidado con la serpiente. Ten cuidado. Recuerde lo que pasó a Jesús. Oiga, Jesús es una persona, hermano, mansa, humilde, buena con todo el mundo. Dice que le hacía bien a toda la gente. Oiga, ¿y qué pasó? Su más íntimo amigo, dijo él a través de David, el que moja su pan en mi plato, ese levantó el calcañal contra mí. Imagínense. Entonces, debemos de tener cuidado. Porque a veces, hermano, estas personas, usted y yo las podemos tener como amigos. Pero yo le voy a decir algo. No hay amigo en esta vida como para que nosotros abramos nuestra boca y le contemos a lo que nadie sabe. Humanamente hablando. El único amigo que usted y yo debemos de tener y al cual le podemos contar y él no divulga nada, hermano, aunque nosotros lo contemos y creamos que no lo sabe, aunque él ya lo sabe. Señor, es solamente el Señor. Yo le voy a decir algo. A veces nosotros con la gente nos destapamos, le contamos todo. Pero a veces con el Señor somos así que, ay Señor, fíjate que no le queremos contar lo que hemos hecho. Y yo le voy a decir algo. Él ya lo sabe. No. Él ya lo sabe. A él no le sorprende lo que nosotros, porque él ya conoce, desde antes de que nosotros naciéramos, conoce todo lo que es el pasado, presente y futuro de lo que es nuestra vida. Y ya lo sabía antes de que nosotros naciéramos. Ya sabía cómo íbamos a pensar, ya sabía cómo íbamos a hacer de llorones, ya sabía cómo íbamos a hacer de bocones, él ya sabía todo. ¿Sí? Él ya sabe todo. ¿Usted cree que él desconoce alguna faceta de su vida que él no conoce? Malo, mal pensado. No lo conoce. Él sabe todo. Amén. A él no lo podemos esconder, hermano. Él lo sabe, pero aún así, él nunca dice nada. Dice, todo lo que yo sé de ustedes, dice. ¿Sabe qué él hace? ¿Qué es lo que él hace? Al mar. Dice, lo tiro a la profundidad de la mar. Es decir, para que nadie lo saque, para que nadie lo encuentre. Imagínense qué buena enseñanza. Por eso es que a él sí debemos de contarle todo lo que nosotros somos, sin esconderle nada. Porque él ya lo sabe. Pero es el único amigo fiel. Amén. Así es de que yo creo, hermanos, que Salomón ha venido dando los consejos muy prácticos. Como le digo, si usted y yo queremos ser sabios, aunque quizás ya en tiempo bastante avanzado, ya no nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero algo nos ayuda todavía en lo que nos quede de vida. Mi hermana Silvia está en la flor de la vida todavía. Digo que dijo alguien, que envejecemos muy rápido y comenzamos a ser sabios muy tarde. Comenzamos a ser sabios muy tarde.
Si eso hubiera sido que nos hubieran enseñado la Biblia, como ahorita nosotros la estamos estudiando, no otra cosa fuera. Yo pasé años donde me decían tantas mentiras de la Biblia, y hablaban bien bonito, pero como el Señor me ha permitido estudiarla y ver verdaderamente todo lo que ellos hablan, hermano, y cómo Dios quiere que nosotros seamos, si esto hubiera sido muy diferente. Pero gracias a Dios que todavía tenemos la última oportunidad. Pues vamos a ser sabios aunque sea en el último tiempo. Amén. Aunque sea en la última hora. Mientras haya algo, vida y esperanza. Pero algo. Así es de que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios por su